En esta ocasión vamos a seguir con el tema de circunferencia trigonométrica. Vamos a hacer unos cuantos ejercicios con el que nosotros podemos profundizar y aplicar los temas y la teoría que habíamos visto anteriormente. En este caso, el ejercicio nos dice, sabiendo que seno de alfa es igual 2x menos 5, todo esto sobre 3, hallar el intervalo de x. Hay que tener en cuenta ciertas cosas antes de empezar a resolver. Primero, esta palabra intervalo. Recordemos que intervalo es básicamente encontrar el valor mínimo y el valor máximo de una variable, en este caso de la variable x. Entonces lo que están preguntando es, sabiendo que el valor de seno de alfa es esto, hallar cuáles son los límites máximos y los límites mínimos, el límite máximo o el límite mínimo de esta variable x. Para poder solucionar esto vamos a tener que utilizar nuestra circunferencia trigonométrica. Tengamos en cuenta que este puede ser nuestro ángulo, ¿cierto? ¿Cómo nosotros representábamos el seno de un ángulo en la circunferencia trigonométrica? Acordémonos que simplemente era dibujar una línea perpendicular con respecto al eje X. ¿Listo? De esta forma nosotros podemos representar que este ángulo alfa, este sería nuestro seno de alfa, esta línea. ¿Listo? ¿Qué pasa si tenemos otro ángulo? En este caso lo vamos a llamar beta. ¿Listo? Está en este lado. Volvemos y lo mismo, para poder representar el seno de beta, sencillamente dibujamos o trazamos una línea perpendicular al eje X, ¿vale? Esta línea será nuestro seno de beta. Entonces tengamos en cuenta que el ángulo, entre más cerca esté del origen, pues su valor va a ir disminuyendo. Y entre más lejos del origen esté, hasta llegar al punto donde se forman los 90 grados, el ángulo o la línea va a ser mucho más grande. ¿Listo? Entonces vamos a crear una tabla con la cual nosotros podemos relacionar el arco y el seno del ángulo. ¿Cuál es el objetivo de esta tabla? Sencillamente encontrar cuál es el límite máximo y cuál es el límite mínimo, hablando de la función o de la razón trigonométrica seno. ¿Listo? Esta tabla va a aplicar para la función seno. ¿Listo? Entonces, miremos. Cuando el arco está a 0 grados. ¿Qué pasa cuando el arco está a 0 grados? Tengamos en cuenta que siempre arrancamos desde el origen del arco. ¿Listo? Y lo estoy diciendo. Hay 0 grados entre el origen del arco y el eje X. Entonces, ¿cuánto ha recorrido? Sencillamente no ha recorrido nada. Si tiene 0 grados es porque el arco sigue estando aquí en el origen del arco. ¿Listo? ¿Qué pasa si nosotros queremos trazar el seno de 0 grados? Pues básicamente tengo que trazar una línea hacia el eje X. ¿Qué pasa si yo intento trazar una línea entre este 0 grados y el eje X? Sencillamente la línea va a tener un valor de 0. ¿Por qué 0? Porque no se ha movido, no he podido dibujar ninguna línea, ya que los 0 grados están ahí mismo en el origen del arco. ¿Listo? Entonces miremos que a 0 grados el seno de alfa viene siendo 0. ¿Listo? El arco va creciendo. Crece, crece, llegamos a este punto, sigue creciendo y llegamos hasta esta parte. Recordemos que en grados se podría definir como 90 grados. O también en radianes. Recordemos que la circunferencia trigonométrica se maneja en radianes. Por lo tanto, sabemos que 90 grados es igual a pi medios de radianes o pi medios radianes. ¿Listo? Pongámoslo. ¿Qué pasa cuando el ángulo es pi radianes o 90 grados, que vendría siendo lo mismo?
Hacemos los mismos pasos. Recordemos que para trazar el seno de dicho ángulo tengo que dibujar una línea hacia el eje X. ¿Listo? Tengo esta línea. ¿Cuánto será que mide esa línea? Muy sencillo. Recordemos que una de las características de la circunferencia trigonométrica es que tiene como radio una unidad. ¿Qué significa? Que desde el centro hacia cualquier punto de la circunferencia mide 1. En este caso, nuestro arco está en este punto. Entonces, ¿cuánto medirá la línea desde el punto de los 90 grados o pi medios hasta el eje X? Pues miramos que esta línea tiene el mismo valor de radio, es decir, su valor va a ser de 1. ¿Listo? El arco sigue creciendo, ¿listo? Hasta que llegamos a este punto. Recordemos que en grados, si aquí vamos en 90, aquí serían 180 grados. Esos 180 grados representados en radianes, sabemos que es pi. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto será que mide el seno de pi o el seno de 180 grados? Trazamos una línea desde el origen del arco, o bueno, perdón, desde el arco, que hasta el momento estamos aquí en 180, hasta el eje X. Entonces, ¿cuánto medirá esa línea? Pasa algo muy similar a los 0 grados. Miremos que no puedo trazar ninguna línea, es decir, el arco ya está sobre el eje X. Por lo tanto, este ángulo será 0. ¿Listo? Y hagamos la última. El arco sigue creciendo el arco hasta que llegamos a este punto. En este punto, ¿cuántos grados son? Muy sencillo, 270 grados. O en radianes directamente decimos que es 3 pi medios. ¿Listo? 3 pi medios radianes. ¿Cuánto será que mide el seno de 3 pi medios? Trazamos, como ya lo estamos haciendo, una línea desde el arco hacia el eje X. ¿Listo? Recordemos que la circunferencia trigonométrica tiene como radio una unidad. Entonces nosotros podríamos decir perfectamente que esta línea mide 1. Pero, ¿qué pasa? Recordemos que más allá de que estamos trabajando sobre una circunferencia trigonométrica, también estamos trabajando sobre un plano cartesiano. ¿Y el plano cartesiano qué nos dice? Que hacia arriba están los positivos y hacia abajo están los negativos. Es decir, que esta medida no será 1, sino menos 1. ¿Por qué menos 1? Por lo que estamos diciendo, está debajo del eje X, hacia abajo se representan los negativos. Yo sé que desde el centro hasta acá hay una unidad, pero como está por debajo del eje X, es negativo. Ahora sí, la pregunta es, ¿cuáles son los límites máximos y cuáles son los límites mínimos? Es muy sencillo. Con esta tabla podemos perfectamente decir que el valor de X va a estar entre 1 y menos 1. ¿Por qué 1 y menos 1? Porque 1 en toda la tabla es el valor máximo y menos 1 es el valor mínimo. Entonces con esto podemos decir que el seno de alfa va a estar entre menos 1 y 1. Estos símbolos son muy importantes que los tengamos en cuenta porque básicamente nos están diciendo que esto es una desigualdad. Esto está representando una desigualdad. ¿A qué se refiere eso? Vamos a leerlo textualmente. Nos dice, el seno de alfa es mayor o igual que menos 1 y menor o igual que 1. Es decir, el seno de alfa está representado entre menos 1 y 1.
Esto aplica siempre para el seno. Es decir, cada vez que nosotros veamos que nos piden el seno de cualquier ángulo, estos siempre van a ser sus límites. Nunca van a cambiar. Ahora sí, procedamos para ver qué es lo que pasa con esta pequeña función que nos están dando. Ya tenemos el intervalo definido. ¿Listo? Ya sabemos cuál es su valor mínimo y su valor máximo. Ahora, aquí nos están diciendo, seno de alfa es igual a 2x menos 5 sobre 3. ¿Qué hacemos con esto? Sencillamente, como sabemos que esto es igual a seno de alfa, lo reemplazamos aquí en donde está seno de alfa. Entonces colocamos menos 1 menor o igual que 2x menos 5 sobre 3 mayor o igual que 1. ¿Listo? Está entre estos intervalos, entre estos límites. ¿Cómo se resuelve esto? Muy sencillo. Vamos a hacer de cuenta que estamos cancelando o que queremos cancelar estos números hasta dejar la x sola. ¿Listo? En este caso, ¿cómo se realiza? Muy sencillo. Vamos a primero eliminar las divisiones, luego las sumas y restas y ya por último esta x o este 2 que está acompañando la x. ¿Cómo se elimina esto? Miramos que este 3 está dividiendo. ¿Cómo hacemos para que este 3 lo podamos cancelar? Muy sencillo. Si nosotros tenemos un 3 multiplicando en el numerador, podemos cancelar este 3 con este 3. Ahora, yo no puedo aparecer números de la nada. Si yo pongo este 3 a multiplicar con toda esta expresión para poder cancelar este 3, también tengo que ponerlo a multiplicar con este valor y con este valor. En este caso, aquí puse a multiplicar por un 3, entonces acá también multiplicábamos por 3 y de igualmente este lado multiplicábamos por 3 y empezamos a resolver. 3 por menos 1, sabemos que eso da 3 negativo. Aquí como ya cancelamos este 3 que está en el denominador con este 3 que está en el numerador, nos queda 2x menos 5. Y por último, 1 por 3, 3 positivo. Listo, ya quitamos este 3. Ahora, procedamos a quitar este menos 5. Tengo este menos 5. ¿Cómo será que yo lo puedo cancelar de alguna manera? Sencillo. Menos 5, si lo ponemos a sumar con un 5 positivo, se van a cancelar. Entonces, hagamos el espacio por acá. Más 5. ¿Listo? Y hacemos los mismos pasos. Si yo puse un 5 a sumar para poder cancelar este 5 con este menos 5, también tengo que poner este 5 a sumar acá y este 5 a sumar acá. ¿Listo? Entonces aquí estoy poniendo más 5 y aquí estoy poniendo también más 5. ¿Listo? Entonces, 5 positivo menos 3, 2 positivo. Menos 5 más 5. Se cancelan y nos quedan este 2x. Y ahora, 3 más 5, 8. Listo. Ya estamos reduciendo. Necesitamos que la x esté sola. ¿Cómo hago yo para poder cancelar este 2? Sencillamente, si este 2 está multiplicando con esta x y quiero que se desaparezca ese 2, pues pongo un 2 pero a dividir. Es decir, esto lo divido por 2 y igualmente a ambos lados pongo a dividir ese 2. Ponemos acá y lo ponemos acá. ¿Listo? Entonces, 2 dividido 2. 1. 2x sobre 2 se va 2 con 2 y nos queda la x solo.
Y ahora, 8 dividido 2, 4. Y ya estaría solucionado el problema. Recordemos que nos dicen, sabiendo que el seno de alfa es esto, hallar el intervalo de x. Este es el intervalo de x. Básicamente nos está diciendo que la x puede tomar valores entre 1 y 4 para poder que se cumpla esta función. De esta forma se realiza este tipo de ejercicios. Sigamos con este segundo ejercicio. Nos dice, hallar el valor de la expresión m igual a coseno de 0 grados más seno de 90 grados dividido sobre coseno de 180 grados más coseno de 270 grados. Puede parecer difícil, pero realmente es muy sencillo. En este caso vamos a necesitar la circunferencia trigonométrica, pero más como visualizarla y no tanto para trabajar sobre ella. ¿Por qué? Es muy sencillo. Pongamos la expresión m. ¿Listo? Y vamos a empezar a evaluar cada uno de estos términos. Primero, así como habíamos dicho que en algún caso el seno se representaba con una línea hacia el eje X, el coseno se representa con una línea pero hacia el eje Y. ¿Listo? Esto sería coseno y esto sería seno. ¿Listo? Entonces, coseno de 0 grados. Recordemos que aquí estamos en 0 grados. ¿Listo? 0 grados en el origen del arco. Y ahora nos están preguntando por el coseno. Es decir, trazamos una línea desde 0 grados hasta el eje Y. ¿Listo? Hasta el eje Y porque estamos hablando de coseno. Entonces la trazamos. Listo. ¿Cuánto será que mide esta línea? Muy sencillo. Ya sabemos que la característica de esta circunferencia trigonométrica o circunferencia unitaria es que tiene como radio 1. Por lo tanto, el valor del coseno de 0 grados es 1. ¿Listo? Más seno de 90 grados. Listo. Nos posicionamos primero en los 90 grados. Está acá. ¿Vale? Y como en el ejercicio anterior habíamos dicho, si representamos el seno de un ángulo es hacia el eje X y estamos ubicados en este ángulo. ¿Listo? Entonces representemos. Aquí miremos que ya está la línea dibujada. Seno de 90 grados. ¿Listo? ¿Cuánto medirá esa línea? Sabemos que también es 1. Muy bien. Vamos ahora con los dos términos de abajo. Coseno de 180 grados. ¿Listo? Posicionémonos primero en los 180 grados o en pi radianes. Es en este punto. Ahora, coseno de 180. ¿Listo? ¿Cómo lo trazamos? ¿Hacia el eje X o hacia el eje Y? Como nos están hablando de coseno, tenemos que trazar hacia el eje Y. ¿Listo? Entonces, cogemos el punto desde donde está el origen, el arco, perdón, y trazamos la línea hasta que toque el eje Y. ¿Cuánto será que mide esta línea? Ojo, mucho cuidado con equivocarse en esta parte, porque perfectamente podemos decir, no, esta línea mide 1, por lo tanto es 1. Pues no. Recordemos que en el plano cartesiano, hacia la izquierda se representan los negativos y hacia la derecha los positivos. Estamos viendo que esta línea está hacia la izquierda del plano cartesiano. ¿Listo? Es decir, que este 1 que está midiendo va a ser negativo. Mucho cuidado con esta parte. Por último, más coseno de 270. Nos ubicamos en los 270 o en 3 pi medios, que es lo mismo. ¿Listo? En este puntico. Ahora, como estamos hablando del coseno, pues trazamos una línea hacia el eje Y. Pero, miremos que este punto o este arco ya está sobre el eje Y. Es decir, no tenemos que trazar ninguna línea porque ya está en el eje Y. Es decir,
que su media va a ser 0. Y listo. Ya podemos empezar a operar común y corriente. 1 más 1, sabemos que es 2, menos 1 más 0, 1 negativo, listo, y 2 dividido 1 negativo es menos 2. Muy sencillo, muy fácil, esta sería la respuesta para este problema. Vamos a hacer el último problema, que es muy parecido al primero que hicimos de verdadero y falso, listo, solo que aquí ya van a cambiar un poquito las cosas. En este último ejercicio nos pide poner si es verdadero o falso las afirmaciones que nos están dando, las 3 afirmaciones que nos están diciendo. Vamos a comenzar. Primero, seno de 200 será mayor a seno de 250. Vamos a mirar. Primero, nos intentamos ubicar en estos ángulos. Lo ideal sería tener una hoja milimetrada y con el transportador poder dibujar y hallar perfectamente el ángulo. En este caso, pues lo haremos más o menos al ojo. ¿Listo? Entonces, seno de 200 grados o 200 grados. Sabemos que aquí hay 0 grados, 90 grados, 180 grados. Por lo tanto, estos 200 tienen que estar muy cerca a este punto. Vamos a dibujar los 200 grados. Y ahora, 250. Sabemos que aquí estamos en 180 y que aquí llegamos a 270. Es decir, estos 250 tienen que estar muy cerca de este punto, pero sin pasarse al cuarto cuadrante. Vamos a intentar representarlo. Más o menos tenemos 6 representados. Ahora, nos dicen, seno de 200 será mayor a seno de 250. Como lo hemos venido trabajando, sabemos que la razón trigonométrica seno se representa con una línea hacia el eje X. Entonces vamos a trazar esas líneas. Listo, ya están trazadas esas líneas. Entonces, básicamente, esta línea nos dice cuál es mayor y cuál es menor. Nosotros a simple vista diríamos, bueno, la línea de los 250 grados es mucho más grande que la línea de los 200 grados, ¿cierto? Entonces podríamos decir que esta afirmación es falsa. Pero tengamos en cuenta algo muy importante. Primero, estamos por debajo del eje X. Es decir, estamos representando números negativos. Con eso hay que tener cuidado, ya que un número, entre más negativo es, entre más grande sea el negativo, va a ser mucho menor. ¿Listo? En este caso, sabemos que este extremo es de aproximadamente menos 1. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque el radio es 1, pero por debajo del eje X podemos decir que del centro a este punto hay menos una unidad. ¿Listo? Entonces, si aquí es menos 1, podemos más o menos decir que aquí es menos 0,8 y que aquí posiblemente sería menos 0,4. ¿Listo? Entonces, ¿cuál número es menos negativo? ¿Listo? Este número sería el menos negativo. ¿Listo? El número que está más cerca a 0. Es decir que esta línea o el seno de los 200 grados es mayor al seno de 250. Por lo tanto, esta afirmación es verdadera. Ojo, muy importante mirar dónde estamos representando los ángulos. ¿Listo? En este caso, miramos que están por debajo del eje X, es decir, que estas líneas son negativas. Los números o las medidas que vamos a tomar son negativas. Entonces, mucho cuidado con esta parte. Vamos con el punto B. El punto B nos dice, coseno de 200 grados será mayor al coseno de 250. Muy sencillo, lo mismo, solo que en vez de una línea hacia el eje X, trazamos líneas hacia el eje Y. Entonces, miremos. Perfectamente podemos decir que esta línea de los 200 grados es mucho mayor a la línea de los 250. Pero, una vez más, toca mirar en qué parte del plano cartesiano estamos representando
los ángulos. Para el seno mirábamos si estábamos por encima o por debajo del eje X. Ahora para el coseno tenemos que mirar si está hacia la izquierda o hacia la derecha del eje Y. Estamos hacia la izquierda y miremos que hacia la izquierda representan los negativos y a la derecha los positivos. Es decir, ¿será que esta línea es mayor que esta realmente? Pues no, porque esta línea es un número mucho más negativo que esta. La línea de los 200 grados es mucho más negativo que la línea de los 250 grados. Entonces, ¿será que la línea de los 200 es mayor a la línea de los 250 representando en la razón trigonométrica coseno? Pues no. Es decir, que esta afirmación es falsa. Y para la tangente ya no trazábamos ni línea ni hacia el eje X ni hacia el eje Y, sino que realizábamos una línea tangencial y perpendicular al eje X que pase por el origen del arco. Primer paso muy importante, trazar la línea tangencial. ¿Listo? Ahora, ¿cómo representábamos nosotros la tangente de un ángulo? Recordemos que simplemente era completar la línea hasta que tocara la línea tangencial. Vamos a ver qué resultado nos da. Listo, ya lo tenemos representado. Entonces, nos podemos dar cuenta que la línea de la tangente de los 200 grados llega hasta acá. ¿Listo? Desde este punto hasta acá, vamos a llamarlo punto O. Y la línea o la tangente de los 250 grados, miremos que va hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, casi que ni la podemos graficar en esta parte. Vamos a llamarlo punto P. Esta de la tangente es mucho más sencillo. Simplemente miramos, ¿cuál línea es más grande? ¿Esta o esta? Sencillo. La línea desde la tangente de los 250 grados es mucho más grande que la línea de los 200 grados. Es decir, que esta afirmación será falsa. Y listo. Con esto nosotros acabaríamos esta parte del módulo de la circunferencia trigonométrica. Vamos a ver un tercer módulo donde vamos a hacer ejercicios un poquito más complejos para poder cerrar ya este tema y evaluarlo.